identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través del 50.1 en Santiago TV. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con el escritor y periodista Óscar Contardo acerca de un libro que a mí me ha encantado, un libro que les voy a recomendar desde ya. Se trata de esta joyita que tengo acá en mis manos, editada por Universidad Diego Portales. El libro se llama Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel. Es uno de los imperdibles, uno de los recomendados de La Hora del Museo. Ya lo recomendé antes en Estación Central y reitero la invitación a leer este libro para acceder, ¿no?, a mucha información muy interesante respecto a la vida y obra de Pedro Lemebel. ¿Cómo está, Óscar? Muy bien, muchas gracias por la recomendación y por la invitación. ¿Nos costó esta entrevista? A ti te costó, a mí no me costó. Me enfermé de COVID, pues. En este mismo estudio, Óscar. Me enfermé de COVID. Lo lamento. Pero ya estoy recuperado. Oye, partamos por el principio. Tengo muchas ganas de saber por qué te interesó escribir sobre Pedro Lemebel. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir sobre Pedro Lemebel, a investigar su vida? Sí, bueno, Tú ya leíste el libro, en parte está dicho en el libro, lo fui conociendo a Pedro en distintos momentos. Me parece que es una figura muy importante de la historia, no solamente en el ámbito de la literatura o en la arte, sino en el rol que cobró como figura ícono de una época. Me parecía interesante abordarlo por el significado que tiene su biografía y su personaje, el personaje que él mismo qué bueno hizo. que entramos y está ocupando la palabra personaje. Sí, que es muy interesante. Él se construye a sí mismo y construye un personaje que digamos a la vuelta de los años y del tiempo se transforma en un ícono. En un ícono de rebeldía, de resistencia, de contracultura. Es interesante porque es un ícono que excede los márgenes mismos del circuito literario, por ejemplo, ¿no? Él llega a gente que no necesariamente lee y que lo reconoce como... Sí, y él lo tenía muy claro eso. Él sabía que muchas de las personas que lo saludaban, que era algo que le encantaba, ir por la calle, que la gente lo reconociera y lo saludara, claro, probablemente no había leído sus libros, no conocía tanto de sus performances o de su historia, pero sabía de él a través del programa de la radio, en la Radio Tierra, claro. El Cancionero se llama ese programa, sus intervenciones en la televisión a fines de los 90, claro, que fueron muy recordadas, tuvieron un gran impacto. Porque su figura resulta muy impactante. Él fue en tacos a TVN, fue en taco, ¿no? Pero fíjate que yo lo de los tacos, claro, él lo usaba para eso, para el combate, para salir de combate, claro, para los tacos, pero más era la forma en la que se plantaba frente a un entrevistador, o la forma en la que se planteaba él las discusiones sobre literatura, llegando a ser discusiones políticas. Siempre. Claro. Entonces no era solamente un escritor al que invitaban ahí, al que invitaron ahí, como tampoco era solamente un escritor el que invitó Tati Pena cuando estuvo en su programa de conversación, un tiempo antes de esa entrevista de Pedro Carcuro. Sino era ese personaje, que era todo lo que no se esperaba que fuera un escritor o una escritora, todo lo que no se esperaba que dijera un artista, todo lo que no se esperaba que dijera alguien por los medios de comunicación en ese momento. Claro. Él representaba y el mensaje que daba era totalmente crítico en una época en donde La época del consenso, la digamos, época, ¿no? Claro, donde lo que se valoraba era el consenso y
y estar satisfecho con lo que se había logrado. Claro. Es bien interesante este contraste que tú mencionas, ¿no? Estamos en la época de la transición, donde era todo un poco a medias, ¿no? Y no había que incomodar a nadie, y Pedro justamente se convierte en un ícono de estas 2 décadas, podríamos decir, 90s y 2000. Claro. Sí, él es la voz, claro, él se transforma en una de las pocas voces. Hubo más, Gladys Marín fue otra. Una de las pocas voces críticas de lo que estaba sucediendo. Exacto. Y que advertían un poco o mucho, advertían las consecuencias que esta política de los consensos y de no atreverse a decir lo que realmente estaba pasando, de lo que las cosas que no se estaban tratando y las realidades que se evitaban ser tratadas públicamente, como esa constante fórmula de poner un velo sobre la realidad iba a acabar en algo feroz. Oscar, ahora quisiera que nos cuentes un poco acerca del proceso de investigación que también aparece en el libro. Y te lo pregunto porque los que conocemos un poco sobre la obra del Lemebel y sobre su figura entendemos que había un círculo de amigos cercanos e intelectuales ligados a la academia. Sin embargo, tú fuiste más allá, hay distintos viajes por la misma capital, ¿no? Buscando otras fuentes, que son fuentes muy ricas, ¿no? Amigos de la infancia, por ejemplo, y quisiera que nos cuentes un poco acerca de ese trabajo de investigación, cómo fuiste contactando a gente que quizás no estaba como en la primera línea de los que uno entendía los amigos de Pedro Lemebel. Me refiero, digamos, a todo el circuito que se forma ahí en metales pesados, Sergio Parra, Soledad Bianchi, no sé, como ese mundo, ¿no? Que es más ligado a la academia. Pero tus fuentes son muy diversas, no solamente conversaste con ellos. Sí, parto por esto. Yo soy periodista. Mi oficio es contar algo y buscar eso que voy a contar y hacerme preguntas sobre eso. Lo que hasta el momento lo de lo que se hablaba de Pedro Lemebel era generalmente desde los 80 y sobre todo desde las yeguas, o sea, desde fines de los 80 en adelante. Pero Pedro Lemebel en esa época ya tenía, se acercaba a los 40, claro. Entonces, si uno escribe un perfil, si uno habla de la vida de alguien, tiene que ir más. Tiene que empezar desde el inicio. Todo ese circuito que lo conoció en los 80 no tenía idea sobre la vida de Pedro antes. No tenía idea, y por no tener idea quiero decir, no sabían lo que había estudiado en la universidad. Claro. O tenían una idea falsa de eso. No sabían dónde había estudiado en la universidad. No sabían cómo había sido ni siquiera sabían la edad. Bueno, él llegaba, y es parte de la construcción del mito, porque él se encargaba de dejar siempre la duda. Quiero antes de seguir avanzando, quiero decir que en el libro tú hiciste una maldad. Yo creo que Lemebel te hubiese odiado porque tú revelaste su edad real, ¿no? Sí, bueno, era re fácil averiguarla. Lo que pasa es que había otros libros donde daban otra fecha. Claro, pero tú... Y yo no creía ni la fecha y no, había que constatar. Entonces, por eso te digo, yo antes que nada soy periodista. Entonces, cuando eso es lo supuesto, toda esa forma de encontrar información que está basada como en lo que le dicen, no, una vez me dijo, a mí yo no trabajo así. Claro. Entonces, claro, él nace el año 52. Por lo tanto, el año 82, que es cuando empieza a escribir cuentos, él ya tiene 30 años. Claro. Ya había terminado la universidad. Ya había terminado la universidad. Ese otro dato él muy nunca hablaba de la universidad. Claro. Sus amigos pensaban que había estudiado en el pedagógico. Él no estudió en el pedagógico. Claro. Tampoco fue militante en la universidad. Tampoco fue militante. Digamos que en los años en los que a él le tocó no podía militar en nada, no podía. Bueno. Él entró a estudiar primero diseño teatral el 73, en marzo, y en septiembre golpe, cierra la facultad en la Chile, y el 75 vuelve a la universidad, también en la Chile, pero en el campus La Reina, que es donde el régimen empieza a mandar ciertas licenciaturas que pueden ser problemáticas. Claro. ¿Y él saca la licenciatura en arte? En pedagogía, educación básica. De hecho,
eso es otro gran asunto, que incluso en los boletines de la Universidad de Chile aparecía como que había estudiado arte. No había estudiado arte. Nunca estudió arte. Era profesor de educación básica, que fue un programa que abrieron en La Reina en el año 75, se termina el 79 y el 80 ya se acaba, porque el 80 la Universidad de Chile cierra todas las pedagogías y se inicia ese cambio en esa reforma que desmembra, digamos, la Universidad de Chile. Claro. Oscar, tenemos que hacer nuestra primera pausa, sin embargo nos queda harto tiempo para seguir conversando, conociendo acerca de este ícono, este gran artista de nuestro país, Pedro Lemebel, de la mano de Oscar Contardo, autor de este libro que no me voy a cansar de recomendarles. Se trata de Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel. Lo encuentran seguro en La Flor de Papel, Merced 344, o en la página web que es laflordepapel.cl. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH y también a través de Santiago TV en el 50.1. Recuerden que las entrevistas, que son en formato híbrido para televisión y radio, se transmiten los días sábados y los lunes, los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22 por la señal de Santiago TV, y que todas estas entrevistas luego quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Así que pueden ver también algunos capítulos de La Hora del Museo con video. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre un libro que a mí me ha encantado. No me voy a cansar de recomendarlo. Se llama Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel, y me acompaña su autor, el periodista y escritor Oscar Contardo. Oscar, algo que también quiero abordar en esta entrevista, son ideas que ya aparecieron un poco en el bloque 1 y que en el libro están bien desarrolladas, tienen que ver con la diferencia entre el trabajo que tú haces como cronista y el trabajo que Pedro Lemebel hacía como cronista, sí, ¿no? Mientras, digamos, tú has desarrollado una obra que para mí es muy elogiable, ¿no? Viniendo desde el periodismo, Pedro Lemebel hace un ejercicio que viene desde otro lado, y ahí siento que ahí no voy a usar, no es un cortocircuito, sino que hay dos miradas distintas sobre el ejercicio de la crónica, ¿no? Y tú haces una reflexión que es muy interesante respecto, por ejemplo, al uso a la búsqueda de los datos, ¿no? Al dato, sí, duro, versus la libertad estilística, por ejemplo. Entonces quisiera que desarrolle esa reflexión para nosotros. A ver, claro, las crónicas de Pedro Lemebel revitalizaron de alguna manera la lectura de las crónicas en Chile. Esa idea estaba, si no la idea de leer crónica y de comprar libros de crónica, si no estaba medio en desuso, estaba medio añejo. Pedro lo que hace fue transformar esto. O sea, digamos que en los 90 lo que se imponían, al menos en la literatura nacional, era la novela, y estaba, claro, todo este grupo de la narrativa. Entonces aparece Pedro y con otra cosa, con un género que le dispone esta idea de crónica. Claro, y cualquier lector, cualquier lectora de Pedro Lemebel no va a encontrar datos o con la idea de hacer una especie de chequeo de las situaciones que, claro, temáticamente de una situación, de un fenómeno, lo que sea. Va a leer a Pedro Lemebel, la pluma de Pedro Lemebel. Claro. Entonces, claro, porque el acercamiento que tenía Pedro a la crónica no era en absoluto, y él mismo lo decía, despreciaba profundamente la labor del periodismo. Claro, eran periodistas funcionarios, Funcionarios, ¿no? Burócratas, jueces que te entrevistan y que te están poniendo en un tribunal. Con grabadora. Él escribía, y lo que escribía a veces era algo que él había presenciado, a veces no era algo que él habría presenciado, sino que algo que le contaban algún amigo o alguna amiga. Claro. A veces robaba historias de los amigos, de las amigas. Uno me dijo que una vez, por ejemplo, le había dicho, pensar que tú has llegado lejos contando lo que nos pasó a nosotros. Y él le dijo, sí, claro, les pasó a ustedes, pero yo tengo el talento para escribirlo. Y claro, y el otro dijo, bueno, sí, es cierto. Entonces sí, es una crónica que no
que no podría catalogarse como tal si se le ponen ciertos parámetros más rígidos de lo que es la crónica latinoamericana actual, claro, qué sé yo, más periodística, qué sé yo, o de lo que yo hago. Pero no está el valor en eso. O sea, el valor literario, artístico de la obra escrita de Pedro está en su compromiso, en su estilo, en el gesto del artista, no del investigador. Claro. Y el disfrute que provocan su escritura lo acerca más al disfrute que podría tener alguien que lee novela o que lee poesía, que al que lee una crónica sobre un tema específico. Claro, y hay un trabajo con el lenguaje que es asombroso. Ahora, ese trabajo con el lenguaje también uno lo puede ir rastreando cómo va cambiando. Desde sus cuentos a principios de los 80, el descubrimiento que él tiene de determinados autores, lo importante que fue leer a Severo Sardú y Pael, lo importante que fue leer a Puig, a Manuel Puig y a Perlonguer. Claro. Que eso aparece en las crónicas. Ahora, como él llega a la crónica también es interesante, porque él no era una persona muy metódica en el sentido de alguien que proyectara muy claramente su carrera con haciendo sistemáticamente. Quemando esta etapa. Él fue con una carrera literaria haciéndose un lugar a contramano de todas las puertas que se le cerraban. Se le cerró la puerta del cuento. O sea, claro. Fue rechazado, fue ninguneado. Circuló. Sí. Y a él se le abre una ventana, que es la Ventana de Página Abierta, una revista que se funda el año 89, y ahí le ofrecen escribir crónica, y le ofrecen escribir crónica pagándole. Y era la primera vez que él iba a tener una remuneración por escribir. Y así lo hace. En Página Abierta publicó cosas que no eran crónicas bajo el nombre de crónica. Había unos cuentos antiguos y los metía adentro. Entonces, claro, uno no puede encasillar exactamente en un género a Pedro, claro, en ningún momento, de ninguna forma. Iba más, desbordaba. Ahora que se está hablando mucho de los bordes, Pedro Lemebel estaba desbordándolo todo permanentemente. Claro. Digamos que los bordes es otra forma de decir límite. Claro. Y a él no le gustaban esos límites. Exacto. Otro aspecto que yo siento que es poco conocido y que tú abordas en el libro tiene que ver con su faceta como profesor, porque él hizo clases en un colegio de Maipú. Hizo clases en dos partes, claro, en Maipú y en Puente Alto. Y esto es bien interesante porque pensemos que él hizo clases en la época de la dictadura, en una época que era mucho más homofóbica, y entiendo que él ya no ocultaba, digamos, su sexualidad. Jamás, pero ocultar, es que son dos cosas. O la sexualidad, nadie habla tan abiertamente de la sexualidad, digamos, por la vida. Lo que pasa es que Pedro era una figura que llamaba mucho la atención. O sea, si en Chile, en los 80, los punkis, por usar pantalones de cuero, le tiraban piedra en la calle y no podían salir tranquilos porque le gritaban maricones a los punkis. Imagínate a este señor, claro, que se maquillaba, que usaba el pelo largo, cuando no había que usar el pelo largo, que usaba unas sandalias de mujer y que no le importaba y que iba así a la universidad del año 75. Claro. Pero y después llegaba más o menos así a ese liceo en Puente Alto, en Maipú primero y en Puente Alto. Y todo el mundo lo miraban los profesores, lo miraban los apoderados reclamaban. Y era profesor de arte. Era profesor de artes plásticas. Claro. Fue profesor, las clases que hizo en Maipú y en Puente Alto fueron de artes plásticas. Era un buen profesor, los alumnos tenían un buen recuerdo de él, pero a él no le gustaba. Él estudió pedagogía porque la madre quiso que estudiara pedagogía. Era una forma, él mismo lo decía, era una forma para la madre que él adoraba como a nadie, como a nada, doña Violeta, era una forma de que su hijo lograra ser respetado, porque era algo que a ella le preocupaba muchísimo. Ella había vivido
ella había sido testigo en primera línea de la forma en la que todo el mundo se burlaba de su hijo. En su misma población, ¿no? En la población, en los colegios, en las escuelas donde estuvo, en todas partes. En la casa misma, el hermano también, la abuela incluso. Entonces, ella quería que su hijo fuera respetado y una forma era ser profesor. Estamos pensando en una familia de clase obrera. El padre era panadero, la mamá era dueña de casa, ¿no? Dueña de casa, había trabajado en distintos oficios antes. En una época en la que, no sé, el 5% de la población tenía acceso a la universidad, entonces ser profesor ya era... y ir a la universidad, él debe haber sido una de las pocas personas que fue a la universidad en su población, la población de panaderos y molineros de departamental. Oscar, tenemos que irnos a una pausa, pero ya vamos a regresar con más entrevistas. Recuerden que el día de hoy estamos conversando acerca de Loca Fuerte, un retrato de Pedro Lemebel. Este libro ya está disponible en librerías. Búsquenlo, ha sido editado por el sello Universidad de Diego Portales. Para todos los que crecimos leyendo a Lemebel, a todos los que nos interesa su figura, su obra, acá tienen un imperdible. Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque a la vuelta continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Usach y también los sábados y los lunes a través de la señal de Santiago TV. Y les cuento que el día de hoy voy a mostrar este libro en cámara para todos los que están mirando la señal de Santiago TV. Se llama Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel y lo firma mi invitado del día de hoy, el periodista y escritor Óscar Contardo. Óscar, quiero llegar a otro de los que yo siento es uno de los nudos, si uno revisa, ¿no?, la vida, la obra de Pedro Lemebel, tiene que ver con la relación con su madre. Tú ya algo adelantaste, ¿no? Con su madre Violeta. Y en el libro cuentas bastante de eso. Y, por ejemplo, hay un dato que yo desconocía por completo. Y era que como en la escala de amigos, cuando Pedro Lemebel te invitaba a su casa a conocer a la mamá, ya era como que eras uno de sus amigos muy, muy cercanos. Entonces quisiera que nos cuentes un poco acerca de esta relación que él tiene con su madre. Y antes de que me respondas, quiero leer el epitafio, porque tú cerraste el libro con el epitafio de Pedro Lemebel. Lo encuentro precioso, ¿no? ¿Dónde está el epitafio? Se me perdió. Hoy se me perdió el epitafio. No puede ser. Mejor, así mantenemos el suspenso. Lo voy a encontrar. Ya, respóndeme mientras busco el epitafio. Pero lo podéis ver en el mismo libro. Sí, pues es que no lo dejé marcado. No lo dejé marcado. Pero por favor, desarrolla esta idea de... Bueno, claro, la madre fue para él lo más importante. Lo decía, lo repetía. No era algo que hubiera que encontrar como un misterio. Era explícito. Casi todos los libros, o creo que casi todos, están dedicados a Violeta Lemebel. Claro. Él tenía una admiración profunda por ella. Su enfermedad y la muerte, la muerte de Violeta Lemebel cuando él tenía 49 años, lo golpeó como si él hubiera tenido 8, de una forma devastadora. Él lo decía también y lo golpeó justo en el momento en el que llegaba a tener un éxito importantísimo. O sea, Violeta Lemebel muere días después de que lanza Tengo Miedo Torero, lo lanza en el Congreso Nacional. Pensemos en esto. Un escritor que nació en la pobreza, un hombre que nació en lo que él identificaba como el Zanjón de la Guada, de una familia de padres que no habían tenido educación o habían tenido escasa educación básica, lanza su libro, presenta su libro en el edificio del Congreso de Santiago con gran expectación de la prensa,
después de haber sido destacado por el editor en ese minuto más importante en lengua castellana, Jorge Herralde, de haber sido incluido en el catálogo de Anagrama, una editorial prestigiosísima de ese momento. Algo que querían, digamos, todos los escritores. Algo que esperaban todos los escritores que estaban en lo que podríamos catalogar el mainstream chileno, de ese momento, chileno, claro, de ese momento, que estaban a la expectativa de saltar fuera. Lo logra este hijo de un panificador. Entonces era lograr algo, o lograr un prestigio y un respeto a pesar de, sin disfrazarse. O sea, él entra emplumado al Congreso, claro, emplumado y con pestañas postizas y con taco. Y así todo el mundo aplaudiendo. Y en el auditorio había desde políticos, políticas, había mayoría de todo menos mayoría de escritores. Había muy pocos escritores. Entonces, después de ese logro, a los días se muere el gran amor de su vida, que era su madre. Encontré el epitafio, claro, estaba al final del libro. Yo dije, no lo marqué, pero estaba al final del libro. De verdad que es un epitafio precioso. Dice: aquí me quedaré por siempre, atado a tus despojos, mamá. Y él lo escribió, lo tenía listo. Tenía lista esa lápida antes de morir, lo que era, claro, muy... O sea, cuando muere la madre, cuando la entierran, él pone en la lápida una frase que no era esa, con su nombre. Y en el cementerio le dicen, pero no podemos poner un nombre de alguien que no ha muerto aquí. Pero él lo pone igual. Porque una parte importante de su vida, de su afecto, todo estaba remitiendo en su obra al tiempo que pasó con su madre, al tiempo que pasó de niño, de joven y de adulto. También él veía televisión con la madre, claro, veía el Festival de Viña, hacía todo esos rituales. Boleros, la radio, claro, todo eso. Hacía mucho ritual de señora. De señora dueña de casa. Entonces, y le gustaba mucho eso. Entonces, esos rituales para él significaban sentirse acompañado y sentirse querido y estar en un entorno ambiental en donde no tenía que defenderse. Claro. Porque hay que pensar otra cosa. Lemebel tenía un carácter de mierda, eso es cierto. Perdía los papeles muy rápidamente. Peleaba, claro. Escupía, más que pelear a combo, escupía. Sus puñetes eran escupitajos. Entonces hay que pensar en un niño y en un adolescente y en un joven que todos los días de su vida se había despertado y levantado para ir a la guerra. Claro. Entonces, dejar de ir a la guerra es algo muy difícil. Cuando los 20 años de tu vida, los 20 primeros años de tu vida, estuviste todos los días yendo a la guerra. Tienes razón. Que era desde salir al pasillo del blog hasta... Porque los vecinos lo correteaban, ¿no? Él siempre tenía esta... Oye, espérame, quiero que avancemos un poco porque el tiempo se pasa volando. Sí, sí. Y que vayamos a otro de los personajes clave en la vida de Lemebel, Francisco Casas. En el libro también, ¿fueron pareja o no fueron pareja? No, porque eran súper amigos. Sí, pues eran súper amigos, pero yo siempre entendí, me contaron la historia como que habían sido pareja, que había toda una historia, que había habido una infidelidad. No, la gente es muy idiota, inventa cosas, ve a dos hombres homosexuales juntos que son amigos y da por hecho una estupidez. No. ¿Y cómo describirías tú la relación entre Francisco y Pedro? Que en algún momento también se pelearon, se dejaron de hablar. Eran dos personas súper intensas. Mira, es muy fácil, es que es muy obvio. A ver. Dos niños y adolescentes que nunca tuvieron un compinche, cuando encuentran el compinche de adulto, se ponen a jugar. Las yeguas, el arte es jugar. Ellos por fin encontraban un compinche con quien podían jugar y que iban a entenderse en los códigos. Y eso hicieron. Jugar. Entonces, claro, desde fuera son dos hombres homosexuales, algo tuvieron, que es una tontera. O sea,
no podría poner mucho, pero es como gente que no se da cuenta de... en fin. ¿De qué? No, que no son esos los códigos y que las cosas no funcionan así, pues. Ya. Sí, no. O sea, había una relación más de partner, de compañerismo. Eran partners, lo pasaron súper bien. Para ellos dos fue súper importante, les cambió la vida. Pedro, yo creo que revaloró mucho. Él siempre lo valoró, pero en el momento en el que aparece Copiar el Edén, esa historia del arte visuales contemporáneos de Mosquera, de Gerardo Mosquera, y que le tiene un lugar su obra como Yegua del Apocalipsis, como Las Yeguas del Apocalipsis. Para él eso significó también un reconocimiento muy grande, porque él, antes que escritor, era artista visual. Claro, él se consideraba un artista. Claro, y de hecho su vida, lo que hace al final de su vida, sus actos de cierre son performance. Claro, son performance. Entonces, evidentemente, la relación con Francisco Casas, esa amistad muy productiva, muy fructífera, llena de pelea, porque son dos, Pedro sobre todo, Pedro era muy peleador. Fue un periodo súper luminoso, muy luminoso. Claro. Muy productivo, además. Muy productivo, muy luminoso. Para mí la imagen del juego, de la posibilidad de jugar, de encontrarse con alguien con quien pueda hacer algo divertido, me resulta muy evidente, conociendo lo que había pasado antes. Claro. Oye, tenemos que hacer la última pausa de esta hora del museo, pero nos quedan 10 minutos para seguir conversando acerca de Loca Fuerte, un retrato de Pedro Lemebel, junto a mi invitado del día de hoy, el periodista y escritor Óscar Contardo. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que día a día suena fuerte en la señal de Radio USACH y sábados y domingos a través de la señal de Santiago TV. Les cuento que estamos conversando acerca de un libro que a mí me ha encantado, lo he estado recomendando durante todo el programa y lo voy a seguir haciendo. Se llama Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel y lo firma mi invitado del día de hoy, el periodista y escritor Óscar Contardo. Óscar, el libro tiene muchos aspectos muy destacables y siento que hay otro que a mí me resulta muy interesante y guarda relación con la historia real tras la novela Tengo miedo a torero. Sí. Y esto yo lo voy a decir, yo a Pedro Lemebel tuve la oportunidad de estar en su casa y conversar con él, y en algún momento yo le pregunté qué tanto de realidad había detrás de Tengo miedo a torero, ¿no? Y tú en el libro entregas mucha información que es muy interesante. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco, Lemebel era la loca del frente, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde se inspiró o no se inspiró? Cuéntanos un poco acerca de eso, que de verdad yo lo encontré pero muy, muy notable que hayas logrado hacer como el rastreo de dónde viene esta historia, que es una historia, digamos, que es un hito en la historia de nuestro país, pues si detrás está el atentado al dictador. Sí. Bueno, la novela es parte, se ambienta en el periodo en el que Pedro, en el corto periodo en el que Pedro estuvo viviendo fuera de la casa de la madre, de los padres, que es un tiempo entre el 84 y el 85, los años 84 y 85. Él compartió una casa en el centro poniente de Santiago, en el surponiente de Santiago, con un grupo de personas. Es esa la época. El Pedro en distintas entrevistas iba dando datos que no lograban cerrar, que no cerraba nunca. Claro. Hablaba de que él era... Uno puede ver una inspiración en El beso de la mujer araña, entre la relación entre este guerrillero opositor a una dictadura y una loca. Pero a mí me interesaba saber más, porque soy curioso y soy persistente. Finalmente
Pedro sí participó participó sin saber de una suerte de operación que significaba esconder armas, donde participaron cierto círculo de amistad y donde estaba involucrada una amiga que tenía un puesto de venta en el pueblito Los Dominicos, una amiga que murió ya, una amiga suya que ya murió, que sería parte de la inspiración de Tengo Miedo Torero, porque ella se habría enamorado de uno de los frentistas. Claro. Ahora, en realidad la historia y los personajes son síntesis. Él hacía mucho eso, sintetizar. Una síntesis era esta amiga, otro que la transforma en una loca, o sea, una mujer heterosexual a la que transforma en una loca, y esa loca, la inspiración para esa loca era una loca de su población que cosía manteles, que le decían la Juan 23. Claro. Entonces él hizo una síntesis, claro. En esta figura él quedaba como también un trazos de él mismo. Claro, claro. Pero si uno ve la psicología del personaje, no tiene nada que ver con la psicología de Pedro Lemebel. O sea, esa loca de Tengo Miedo Torero es una loca, claro, inteligente, un poco astuta, pero un poco no más. Pedro Lemebel era una persona inteligente y muy astuto. Claro. Entonces, era más bien una síntesis de esos dos personajes, inspirados también en esta idea del beso de la mujer araña, en una situación que sí fue real, que fue la operación para atentar en contra del dictador en septiembre del 86. Oye, ya, saltemos ahora. Bueno, es un tema que está relacionado con lo que estamos hablando y tiene que ver con Lemebel y el amor, porque en el libro hay consenso que Pedro Lemebel, cuando se enamoraba, se convertía en un idiota. Así lo dicen, no textual, como sí, que era insoportable. Era insoportable. Y aquí aparece un personaje del que yo no tenía idea, y que es Tebo Díaz, ¿no? Tebo Díaz, sí. Cuéntanos un poco. Porque a ver, Pedro no sé, él mismo decía, él no se enamoraba de hombres homosexuales, él no se enamoraba de gays. Claro. Él se enamoraba de heteros y un personaje que es que que quede en el libro me parece mejor que hablarlo yo, porque si hablo yo entra en si se dice en una entrevista entra en una, pero él se enamoró de Tebo, que era muy joven, justamente porque que esto también es un punto de coincidencia. Tebo Díaz llega a estudiar a Santiago y llega a la casa de la misma amiga que era la inspiración de Tengo Miedo Torero. Entonces Tebo podría haber sido Carlos. No, porque Tebo era muy joven. Ah, ya. Era muy joven. Entonces ahí Tebo Díaz llega y se caen bien, pero Pedro se enamora. Pero se enamora. O sea, se enamora y lo dice. Performance de amor, ¿no? Y es como, está todo el día pensando y lo escribe en los muros y arma le dedica una performance. Es un amor, una locura de amor. Un amor que se desborda, de nuevo el punto. Se inunda de esto. Y este amor dura mucho. Sí, finalmente. Bueno, de hecho, Tebo Díaz fue al funeral de Pedro, tú lo cuentas acá. Sí. Ya digamos, convertido en un caballero. En un caballero, porque claro, a Pedro Lemebel le gustaban más jovencitos, digamos, pero el tiempo pasa y, en fin. Pero sí, él fue, si no el gran amor, uno de sus grandes amores imposibles. Intensísimo. Oye, otro personaje que aparece en el libro, y yo estoy seguro que muy poca gente lo ubica, pero que es un personaje muy, muy interesante. De hecho, entiendo que Pedro Lemebel iba a escribir una novela acerca de él, es Patricio Egaña. Patricio Egaña, sí. Que es un personaje que tiene, digamos, desde el Festival de Viña haciendo coreografía hasta Caso Espinac. Es un personaje muy atractivo, un estafador, ladrón
de cuello y corbata, digamos, narcotraficante, de hecho, coreógrafo. Es un personaje muy interesante que Pedro conoce porque Patricio Egaña tenía aspiraciones literarias. Patricio Egaña había estado preso en Perú. Estuvo preso en muchas. Patricio Egaña era como un Jean Genet chileno, como lo fue el autor del Río, algo así. Como Gómez Morel. Como Gómez Morel, pero en una versión hardcore, en una versión aún más peligrosa. De hecho, como murió, es muy terrible, porque de repente aparece un cuerpo flotando en el mar, y años después se dan cuenta que era el cuerpo de Patricio Egaña. Bueno, el caso es que, claro, Patricio Egaña quería ser escritor, porque era una persona culta, digamos. Claro. Quería ser escritor y se acerca a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel lo invitó a su programa de radio y después establecen una amistad que básicamente consistía en que Patricio Egaña proveía de sustancia ilícita a Pedro justo en el momento de la muerte de su madre, que fue un momento muy tormentoso, digamos. Claro. Entonces se establece ahí una cercanía y amistad, y la curiosidad y fascinación de Pedro, porque Pedro tenía una visión bien romántica del delincuente, una visión romántica que aparece en unas crónicas sobre el Zanjón de la Aguada, donde habla de los delincuentes de la población, de cómo la población escondía los lances, que tenía una visión más romántica. Después esa visión como que empieza a tambalear cuando aparece Patricio Egaña, cuando lo detienen por el caso Spinac, porque ahí se pone y ahí complicado. Ahí se aleja Pedro del personaje, pero después cuando muere y qué sé yo, repite esta idea de que le gustaría hacer una novela, que su próxima novela sería La vida de Patricio Egaña. Que es una vida de novela. Que es una vida de novela, pero nunca la concreta. Pero cobró el adelanto, entiendo. Pedro cobraba muchos premios y muchos adelantos y muchas cosas. Cobró la Guggenheim sin escribir ni una línea y nunca la devolvió. Claro. La beca Guggenheim. Sí. Claro, él aseguraba, digamos, a editoriales un éxito editorial. Claro. Pero, claro, nunca concretó la novela La pasión de delinquir, creo que quería que se llamara algo así. Oscar, lamentablemente hemos llegado al final de esta hora del museo. Te quiero felicitar por haber hecho esta investigación. Muchísimas gracias por la promoción, por la entrevista. Ya, les voy a mostrar el libro por última vez a cámara. Búsquenlo, Loca Fuerte, un retrato de Pedro Lemebel. Lo encuentran seguro en La Flor de Papel, Merced 344, o en el sitio web laflordepapel.cl. No me queda más tiempo, solo despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.